Pero llegaron unos judíos que pensaban que lo sabían todo y comenzaron a decirles a los hermanos que ellos, que no eran judíos, sino que estos hermanos nuevos eran gentiles, que ellos tenían que circuncidarse como lo hacían los judíos y que tenían que cumplir todo lo que la ley decía para que pudieran ser salvos. Cuando Pablo ya les había dicho que la salvación no era por esas obras, sino por la fe en la gracia de Dios. Ya Pablo había explicado todo lo que estoy explicándoles a ustedes acerca de la gracia de Dios, y eso trajo confusión a los hermanos. Entonces los hermanos de aquella iglesia mandaron a unos delegados, entre los cuales vino Pablo, para reunirse con los apóstoles y los ancianos de la iglesia central, o sea, la iglesia en Jerusalén. Y tuvieron un gran debate, un concilio, en donde discutieron toda esta situación, y quiero que observen lo que pasó allí. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era el yugo? El yugo era que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, que tenían que hacer todo lo que hacían los judíos para poder ser salvos. Eso ellos dicen, los apóstoles dicen, ni nuestros padres ni nosotros nunca lo hemos podido llevar. ¿Cómo a estos gentiles recién convertidos se les va a exigir que hagan eso cuando la salvación es por gracia? Y sigue diciendo, creemos más bien que somos salvos, ¿por qué? Por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Nosotros los que hemos creído somos salvos, los judíos, y también los gentiles que han creído en Cristo, en la gracia de Dios, son salvos como nosotros. No necesitamos ninguna obra humana, ni ninguna práctica religiosa, y nada de lo que la ley dice que tengamos que hacer, porque esta salvación ha sido solamente por la gracia de Dios. Y eso libera a uno, ¿verdad que sí? Por eso es que la gracia nos hace libre en Cristo Jesús. Y continúa el debate diciendo, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que resaltaban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Ahí viene el testimonio. Les predicamos a los gentiles, no les exigimos cumplir la ley, pero les enseñamos la gracia, y es una gracia tan grande que en medio de ellos ha habido señales, prodigios, milagros de todo tipo. Ahí está la manifestación de la gracia de Dios también en ellos. ¿No les parece glorioso, amados? Cuán grande es el amor, la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Yo veo que ustedes están contentos con esto, pero también sería bueno decirle al Señor, gracias Señor, gloria a tu nombre. Díganselo. Muy bien. Y tenemos que creerlo y aceptarlo para apropiarnos de esa gracia. Ahora encontramos este texto que es muy lindo. Dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo murió y nosotros creemos que murió, y Él murió no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. No dice el que guarde la ley, el que se circuncide, el que haga esto o haga esto otro, sino el que tiene la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿No les parece que esa es una gracia inmensa que verdaderamente no merecemos? ¿Quisieran adorar a Dios?
¿Quisieran darle gracias a Dios? Díganselo, levante sus manos, dele gracias a Dios, adórelo, agradézcale, bendiga su nombre, dígale lo que significa para usted oír toda esta verdad de la gracia y del amor de Dios para su vida. Y eso debe ser todos los días. Cada vez que tú pienses de dónde viniste y cómo te sacó el Señor, debes darle gracias, debes adorarlo. Y quiero mostrarles algo interesante. Uno por lo general dice, es que tengo fe en Dios, es por mi fe en Dios. ¿Cierto? ¿Cierto que decimos eso? Bueno, vamos a ver que la fe para llegar a ser salvos, para poder aceptar esa gracia, para poder aceptar todo lo que la Escritura nos enseña acerca de la gracia, del amor, del nuevo nacimiento, es algo que Dios nos dio para que lo pudiéramos hacer. Miren aquí, aunque nuestra fe en Dios es fruto de la gracia, por eso hemos creído, aunque no, aún nuestra fe en Dios es fruto ¿de quién? De la gracia. Por eso hemos creído en el Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que nos dice Hechos 18:27. Es también una experiencia con uno de los siervos del Señor. Dice, como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Oigan esto, cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia, ¿qué cosa? Por la gracia, ¿qué? Habían creído. Así que la fe que tuvieron estos hermanos para recibir la salvación y todo, fue esa fe, ese grado de fe, fue producto de la gracia de Dios también. Por eso dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La gracia de Dios. ¿Qué es un don de Dios? El perdón de nuestros pecados. ¿Qué es un don de Dios? La vida eterna. Pero también la fe que hoy tenemos no es producto del ser humano, es una fe producto de Dios. Y la fe sigue creciendo como producto de Dios. Por eso dice que hay que estudiar la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces la palabra es de Dios. Si la palabra es de Dios, la fe que produce es la fe que viene de Dios. Así que el grado de fe que tenemos nosotros para creer en la gracia de Dios es por la fe y por la gracia de Dios.